Yo dije que no, que ya y ahí tenían que haberle abierto la puerta. Sí, escrito, pero de hecho, yo me di cuenta que estamos ¿por qué? Teníamos que abrir. O sea, sí, no era problema. Ya no teníamos que pagar. Vamos a esperar un minuto que se conecten todos, por favor. Bien, les pido por favor que las personas que quieran igual participar levanten la mano para tener un orden de participación, por favor. Bien, vamos con Carla, por favor. Ya, bueno, lo que yo pienso es que muy independientemente de el trabajo de difusión o de la calidad del trabajo, porque yo considero, o sea, que aquí en nuestro país tenemos mucha calidad de trabajo, ¿no? O sea, en las diferentes ramas del arte. Pero yo considero que es un problema más bien en lo que se refiere a la identidad nacional o a la identidad que nosotros como ciudadanos tenemos, o sea, ese sentimiento de sabernos reconocer y reconocernos como una parte integrante de nuestra cultura. Entonces yo pienso que a través de esta deficiencia, por así decirlo, esto nos impide pues valorar el trabajo que vemos acá. Y es como que ya existe una idea predispuesta que nos hace pues valorar trabajo exterior y no lo de acá. Por ejemplo, se lo ve mucho igual me recuerdo que en el colegio te recomendaban pues de producción nacional, ¿no? Y es muy contradictorio que uno en cambio luego busque ciertos libros, pero no sé si sería por moda o en verdad finamiento o qué es lo que sucede. Entonces es como que uno no se permite cuestionar, no se permite sentirse conectado con nuestras raíces, con nuestro trabajo y pues por lo mismo no vamos a poder apreciarlo. Se ve mucho igual en la plástica, por ejemplo, en los artistas. Existe mucha ignorancia y también como que en nosotros mismos no está ese querer conocer más, apropiarnos. Eso. Bien, gracias. Vamos con Angulo, por favor. Sí, perdón, no puedo configurar bien y mi nombre es Andrés Angulo. Andrés, perdón. Sigue, por favor. Un problema. Sí, creo que podríamos ir otra vez por lo mismo que mencionaba antes, un poco por mencionar a Chris Marker, por ejemplo, que lo mencionan como el más ilustre o el más célebre de los cineastas desconocidos. Y Chris Marker, igual Jean Rouch, se harían conocer por ser documentalistas o por hacer también docuficción, pero estos son conocidos dentro del mundo del cine. Y pasa lo mismo que mencionábamos un poco acá. Ahí mencionando a Chris Marker, que es conocido sobre todo por el montaje, por la edición, pero por ser un documentalista, por mostrar la realidad desde los años 50, Jean Rouch y Chris Marker. Justamente yo hablaba antes de Terry Gilliam, y Terry Gilliam hizo famoso el documental, el único de ficción que hizo Chris Marker,
como decía, siendo medio ahí desconocido. La película que hizo Terry Gilliam se conoce como Los 13 monos. Y Los 13 monos está basado en el documental, en el cortometraje de Chris Marker. Y pasa esto, ¿no? O sea, pasa en Ecuador como pasa allá. Tal vez en Francia y en Italia, inspirados en el neorrealismo, que trataban ellos de supuestamente demostrar la realidad, la cotidianidad, pero claro, obviamente el neorrealismo como una ficción. Pero fue el neorrealismo el que se exportó, el que sí pudo salir, porque existe el cine como arte y lo que mencionábamos como industria, como el KFC, como si hablamos de una ropa, camiseta Adidas, unos zapatos Nike, no se los puede considerar como obra de arte. Existe también una gran obra de arte con el valor agregado del artista que sería Dalí, en el caso del perro andaluz. Es lo que pasa acá, tratar de competir con una industria, un Hollywood donde los guionistas, los creadores de las obras son obreros, son trabajadores en los que una película de Hollywood no se compara a una obra de arte. Es tener una película de Hollywood, es tener unas de las 12, de las 20 películas que tienen que sacar para el verano, para adolescentes, para jóvenes. En el mes del amor tienen que sacar unas docenas, unas centenas de películas que son productos comerciales para el amor. Luego está la de Navidad. Entonces se compite la industria de Hollywood con el cine arte. Y eso ha estado empezando a crearse la industria desde que ya estaba Charles Chaplin, desde que inicia el principio de los años 20, de cuando se termina el cine mudo, empieza el cine sonoro, ya se crea la industria con la que había que competir. Pero aparte de esto, un poco lo que mencionábamos acá en Ecuador, se demoran en llegar las industrias y también los equipos. Entonces, en Quito y Guayaquil es donde se podía apreciar los documentales de estos y quedan las copias. Pero se necesita también tener dinero para poder hacer la reproducción. Antes, ¿no? En esa época en la que era un celuloide, era muy caro hacer la reproducción y poder hacer, mostrar en Cuenca, en Manabí, Puerto Viejo, Manta, Loja, Ambato, Riobamba, Ibarra. Para hacerlo rotar por el Ecuador era muy difícil. Entonces empieza esto un poco en los 80s con un poco de inversión que logran algunos cineastas, algunos directores de teatro que se incursionan a los filmes, empieza el video y empiezan un poco, pero nos quedamos con los rezagos. 100 años de una industria que compitiendo con el arte, con las obras de arte, como decimos, alguien puede tener una camiseta de Dalí y no se compara con una camiseta Adidas, una Reebok, que tiene un logotipo que tiene todas las personas en todo el mundo. Algo que ya estaba pasando también, claro, con la Mona Lisa, que uno tiene una reproducción de la Mona Lisa en la casa, pero no el original. Entonces ahí está la competencia, el cine-arte con la industria que mencionábamos un poco. Y para ya no extenderme, me quedo por ahí un poco. Gracias, Andrés, por tu participación. Vamos con Eiron, por favor. Sí, Eiron, te escuchamos. Sí, sí, buenas noches. Tenía un problema de conectividad. Justamente por interno le pregunté a mi compañero cuál era la pregunta y él me decía que era que comparemos que por qué este documental ecuatoriano no tuvo tanta importancia como el perro, el cortometraje El perro andaluz. Yo creo que porque El perro andaluz es un icono histórico en el cine, en el sentido de que pues fue el primer cortometraje que habla del surrealismo, ¿no? Para mí, esa película tiene bastante influencia de la literatura, porque la mayor parte, hay mucho simbolismo, y el simbolismo yo lo entiendo como metáfora, ¿no? Los mismos autores están hablando de que cada quien va a interpretar el mensaje que le diga a su subconsciente. Entonces, ellos no se atrevieron a dar una interpretación de este cortometraje porque eso lo dejan para el subconsciente. Lo que vimos, el cine documental, que es cultural, hace referencia a la cotidianidad, es decir, a algo real. Y yo creo que sí, ese documental sí dice mucho, habla mucho, evidencia las costumbres, tradiciones, forma de vida. Ahí vemos la forma de la casa, de la vivienda, cómo viven los shuar, ¿no? No habían palabras, había muchas cosas, pero también el cine es también para interpretar. En la primera clase
habíamos conversado sobre la cuestión de la interpretación de la fotografía, ¿no? La denotación, que es algo objetivo, que es lo que ve el espectador, y lo que es la connotación, que es algo subjetivo. Para mí es eso, ¿no? Por eso el cortometraje, El perro andaluz, tiene una gran proyección porque es un ícono histórico, en el sentido de que fue la primera película surrealista de la historia. Muchas gracias. Gracias, Eiron. Sí, o sea, salvando, como dije, todo el contexto que lleva la creación de Un perro andaluz, lo que les decía, Francia, París, en esa época que se hace esta película, era el centro cultural del mundo. O sea, todo escritor, todo pintor tenía que pasar por ahí si quería estar en contacto con las vanguardias en el mundo. Y volviendo a lo nuestro, a este documental, que a pesar de ser la mirada de un italiano sobre las culturas aborígenes nuestras, ¿no? Sigue siendo esa mirada etnocéntrica, esa mirada europeizante sobre lo que es acá nuestro país. Sin embargo, de eso tiene mucho valor, no solo histórico, tiene un valor más allá de eso, si es que le miramos rompiendo un poco los paradigmas, rompiendo un poco los prejuicios que muchas veces miramos las películas. Hay gente que dice, ah, no, eso es documental, entonces el documental es aburrido. Pero si nos justamente rompemos esa forma de mirar, vamos a descubrir muchas cosas interesantes en este trabajo del padre Crespi. Por ejemplo, no sé si ustedes notaron que los Shuar tenían carabinas. Y fíjense en que es una película de 1926. No creo que el padre Crespi haya tenido la producción de llevar carabinas y ponerles las carabinas. No, esas carabinas eran de los indígenas Shuar. Y nos preguntamos por qué los indígenas en 1926 tenían carabinas, ¿no? Y hay que entender el contexto también cuando se realizó esta producción, ¿no? El Oriente no tenía el petróleo, no tenía la riqueza que ahora, o los ojos que están en las grandes compañías, ¿no? Sino que en 1926 o finales del siglo XIX, comienzos del XX, ¿qué se explotaba en el Oriente? Se explotaba el caucho. Entonces, habían los caucheros que venían a explorar, a sacar el caucho del Oriente. Y a un indígena no le vas a pagar con dinero, porque no le va a servir de nada. Entonces, ¿cuál era el trueque que hacían? Las armas. Un arma de fuego le iba a servir mucho más para su cacería, para los enfrentamientos que tenían ellos todavía con tribus similares, ¿no? Pero que tenían sus diferencias. Entonces, fíjense cómo nosotros, si rompemos ese prejuicio de solo apreciar determinadas cosas y no apreciar otras, podemos eso entender mucho más. Y aquí parto de una cosa que también es importante y que va unido a la cuestión de manifiesto surrealista. No solo es la interpretación de los sueños, no es solo el subconsciente, sino un problema que creo que nos atraviesa a todos los ecuatorianos, que es el mestizaje. Y el mestizaje es una cuestión muy compleja, porque el mestizaje hace que no nos asumamos nosotros como mestizos, que tratemos de diferenciarnos. Por eso también que apreciamos muchas cosas más de afuera que nuestras propias cosas. Por eso también en el texto anterior que alguien hizo referencia de la fotografía que les había mandado a leer, ¿no? Y de la importancia de la lectura de imágenes, hubo un caso muy conocido del abuelo de Coco Lazo, que en las fotografías que él tomó, trató de borrar a los indígenas que aparecían. ¿Por qué? No por una cuestión de racismo, nada, sino que le pidieron fotos que muestren lo maravilloso del Ecuador, un poco fotos turísticas del Ecuador.
Entonces, en esas fotos turísticas no les querían presentar a los indígenas. Y el fotógrafo que tomó estas fotos para imprimirles, trató de borrar donde aparecían los indígenas. ¿Qué trato de darles a entender? Es que la visión que tenemos de nosotros mismos es bien compleja. Y compleja porque parte también de un complejo. Porque muchas veces nos acomplejamos de lo que somos. Nos acomplejamos de muchas cosas que son nuestras. Nos tratamos de diferenciar. En Guayaquil, la gente quiere hablar más de Miami, de mi viaje a Miami. ¿Me entienden? Y nunca hablan de que me fui al oriente a conocer algo extraordinario. No, la visión está al norte, está en Miami, ¿no? Y eso es parte de nuestros complejos. Y esos complejos también, la base está en la educación. Porque a nosotros no nos educan o no nos dan clases artísticas. No entendemos el arte, no entendemos la cultura. Somos un país con mucha riqueza cultural, artística, y no la conocemos. Nuestras escuelas no conocen nada ni de literatura, ni de pintura. Y les mandan a leer los mismos textos de siempre o los textos que ya tienen amarrado con Santillana o con cualquier otro editorial que les mandan a leer a los niños solo determinadas cosas. Pero que yo sepa, no se les educa presentando, inclusive esto, un perro andaluz o un documental ecuatoriano, nunca se presenta en las escuelas, nunca se les hace reflexionar a los niños, a los jóvenes sobre estas cuestiones, que estamos nosotros ya como adultos también reflexionando. Y por eso un poco la importancia de este taller en donde aprendamos no solo a leer las imágenes, sino que aprendamos a vernos y a romper. Hay mucha gente aquí que quiere hacer cine o que son cineastas o que están vinculados al mundo del arte o de la cultura, que quieren hacer cosas. No, como decía Andrés, no es solo que nos vean todo el mundo. No es solo que nos vean todo el mundo, pero sí que aprecien las cosas que hacemos. Y algo que creo que es muy importante, que los ecuatorianos aprendamos a apreciar lo nuestro. Hay muchas producciones que se hacen en cada una de las provincias, en Esmeraldas, en Manabí, en el Oriente, en todo lado, en Loja. Se están haciendo producciones que no tengan la misma calidad que querramos, ya es otro análisis. Sí, yo estoy muy de acuerdo en que debemos hacer cosas de calidad que compitan con producciones internacionales. Eso yo creo que es una necesidad, pero también lo que tenemos que hacer es crear un público que aprecie las producciones propias. Y eso se llama educación. Tenemos que empezar educando y empezar educándonos nosotros mismos para poder entender y entendernos qué es lo que nos pasa y qué es lo que pasa también con nuestro gusto. Si bien, como decía Cristian, es una cuestión de mercado en donde hay parámetros y cosas que es lo que vende y es un poco cómo está organizado el mundo actual del capitalismo, del comercio, de la oferta, de la demanda. Pero también en el mundo del arte y de la cultura sí son otros parámetros. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta, en la actualidad, con todo esto de las plataformas digitales, ¿no? Se tiene como más acceso a esas plataformas. Pero lo que les decía también el otro día, ¿qué es lo que nos presentan en esas plataformas? ¿Cuál es la mirada del latinoamericano? Las producciones latinoamericanas que se están dando en esas plataformas es de los narcos, de violencia. Es una mirada de que los tercermundistas solo somos de eso, pistoleros, bandoleros, ¿no? Y solo estamos metidos en el mundo de la droga. Pero nunca nos hablan justamente de que en nuestros países hay una riqueza extraordinaria. Volviendo, por ejemplo, al padre Crespi, algún cineasta debería investigar un poco más, pero es maravilloso, es un cinema paradiso criollo nacional,
El padre Crespi cuentan que proyectaba películas de Tarzán, de Chaplin, y les hacía sentar en una fila a los hombres, en otra fila a las mujeres. Y que, por ejemplo, cuando había un beso en la película, el padre Crespi les decía, es que son hermanitos, por eso se dan un beso, ¿no? Entonces, cosas así maravillosas, extraordinarias, que deberíamos eso, investigar un poco más de nuestra cultura, de las cosas que pasan en el país para poder comunicarlas. Les dejo un poco con esa inquietud porque la idea del taller es esa, que reflexionemos también sobre esos aspectos, ¿no? No sé si alguien quiera hacer algún comentario, alguna participación. Vamos, Andrés. Sí, a ver, perdón. Ya. Claro, justamente, por ejemplo, algo que pasa podríamos reconocer la castellana Ciudad de Loja. Entonces, a veces se quiere eliminar la raíz indígena. Siempre estamos nosotros occidentalizados, hispanizados, siempre se reconocen, sobre todo 500 años de reconocer que uno es más hispánico que indígena. Ha pasado esto también bastante en la costa, que en la costa también hay nacionalidades indígenas. Claro, antes habían muchos más. Las huancavilcas, por ejemplo, ya no se ve. Exactamente donde ahora es Guayaquil, ahí vivía la comunidad, la nacionalidad de los chonos. Los chonos ya no existen en Guayaquil. Los huancavilcas un poco más al norte de Guayaquil. Pero existen unas 4, por ejemplo, la nacionalidad Aguá, está por Esmeraldas, ahí en la parte costa de Imbabura. Están los chachis también en Esmeraldas. Está la comunidad de la nacionalidad épera y los áchilas. Entonces, a veces la gente en la costa habla de los indígenas y le viene a la mente o quiere recrear en obras de teatro, en folclore, quiere recrear indígenas solo de la sierra. Y al final les viene también en las comunidades indígenas selváticas, los shuaras, achuar, los quichua, los guaranis, y ahora los que están como tribus no contactadas, los taumenani, no recuerdo el nombre, pero algunas tribus. También ahí yo he comulgado bastante, he hecho algunos documentales con estas tribus y conociendo que ellos desde que llegaron los españoles ya, por ejemplo, por eso están vestidos los shuaras. Ellos no comen, por ejemplo, culebra y cosas así, no porque no sea parte de las costumbres selváticas, porque en la selva otras tribus comen culebra. Entonces ellos me explicaban ahí cuando le estábamos entrevistando que ellos no pueden comer la culebra porque la culebra es el animal que tentó a Adán y a Eva y que en la Biblia les prohíben, o sea, que los curas les dijeron y todo esto, les evangelizaron que no se puede comer la culebra. Entonces hay bastante esto que muchos, por ejemplo, el momento en que ya nos autorreconocemos como indígenas, todavía hay esto, ¿no?, en la cultura, cuando nos queremos transmitir. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, mi abuela es indígena, o sea, mi papá viene a ser hijo de indígena, entonces yo puedo todavía reconocerme como indígena, genéticamente porque no me crece la barba, digamos, soy lampiño, como mencionaban ahí. Habían los barbados, que justamente el padre Carlos Crespi encontró, y hay documentales, si entran a YouTube, ven las láminas de los dioses sumerios, completamente barbados y blancos, milenarios, y otras placas que solo se encuentran en Egipto. Esto encontró el padre Carlos Crespi y se perdió en el incendio. Entonces a veces tenemos todavía la genética, que no nos crece la barba, el bigote, no podemos porque tenemos genética indígena, pero nos prohíben, o sea, culturalmente uno quiere reconocerse, autorreconocerse como etnia indígena y reconocer las raíces cuando quiere hacer los documentales, cuando quiere transmitir en eventos, en hacer performance, pero todavía hay esta occidentalización que nos dice, tú no eres indígena porque tú ya estás con una ropa occidentalizada, o por qué, o nos dicen, ¿por qué te pones el poncho? Eres progre, o todas estas palabras, ¿no? Yo me acuerdo en el 2000, 2001, por ahí me ponía el poncho y solo me decían emponchado. Ahora cuando me pongo el poncho, o sea, ya me quieren relacionar con yaku, con cosas ridiculizables, ya no se quiere todavía, no se permite autorrescatar la etnia indígena que uno tiene en el mestizaje, ¿no? Porque obviamente uno es indígena, tiene el gen indígena, pero con el mestizaje. Y esto, nosotros siempre tenemos el ángulo de visión cuando filmamos algo bien occidentalizado.
y algo que deberíamos recoger, no solo en la estética, ni en el folclore, ni en el guión, sino tratar de enfocarnos con ese ángulo de visión más occidental que el occidental europeo, porque los indígenas están más acá, más al occidente. Entonces, meternos ahí en ese ángulo de visión más indígena, cambiarnos. Acá no había la dualidad, aquí habían los 4 puntos cardinales de la chacana, de la cruz. Entonces, más dejar eso a la investigación, porque ahí me puedo también extender si me pongo a hablar un poco de eso, pero acá dualidad no había, había otro poco más de cosmovisión, otro ángulo muy diferente al que nosotros siempre le vemos al arte, como se empieza la historia del arte desde allá, desde Europa, y hay acá otras raíces que también pueden llamarse arte, y no las estudiamos en la historia del arte, o muy poco ahora se les está retomando como folclore nomás. Aunque hay un paréntesis que me gustaría hacer un poquito, porque todo lo que estamos viendo últimamente, por ejemplo, la diablada de Píllaro o la ropa indígena, hubo un virrey que prohibió la ropa indígena, un virrey en Lima. Y toda la ropa que ahora se conoce como indígena y todo, por ejemplo, la diablada, el folclore, esto, en realidad es español. Todos estos bailes y danzas que nosotros tenemos como andinos, en realidad es folclore español. Uno busca entroido o carnaval español, incluso la palabra diablada es del folclore de Barcelona, y ya se ha perdido. Este virrey nos reemplazó, y ahora lo que se está rescatando, el folclore, lo que creemos que es folclore o indigenismo, en realidad es folclore español. Es bien hispánico, la diablada de Píllaro, la misma ropa de los indígenas de Imbabura, de los panzaleos, de los puruáes, de los cañaris. Cuando uno ve ropa tradicional de Extremadura, de Asturias, de España, esa es la ropa que tienen los indígenas araguros, los otaval, los de Imbabura, la Tacunga. Entonces estamos muy, muy hispanizados que ni eso nos hemos dado cuenta, y podríamos estudiar y rescatar el verdadero ángulo de visión de acá indígena. Y sobre todo, como decía, en la costa, están aguas, los chachis, la épera y los áchilas. Allá en la costa tienen todavía mucho más que rescatar de las culturas existentes ahora. Y eso. Gracias, Andrés. Bueno, es lo que se conoce como la hibridación de las culturas, ¿no? Y justamente muchos estudiosos han hablado de eso, ¿no? Es famoso, se me fue el nombre de este investigador que murió recién en México, se me fue el nombre, bueno, que hablaba de todo el barroco latinoamericano, ¿no? Que somos pueblos barrocos porque justamente combinamos todas estas culturas en una sola con la cultura indígena. Él lo llama el barroco latinoamericano. Bien, vamos por favor con Cristian. Bueno, precisamente ¿no? de lo que decía el compañero, sí, bastante me de curiosidad, ¿no? Lo de apropiarnos de la herencia indígena, de herencia ancestral, ¿no? Considero más bien que creo que no se está haciendo de una forma adecuada, creo, en algunas formas, ¿no? Y uno lo nota con tocarse con cosas tan cotidianas como que en el Facebook no me encontraba que una amiga ponía, decía, no, vienen aquí a hacerse llamar una pareja King and Queen, o sea, rey y reina en inglés, cuando deberían hacerse llamar Wako Capac y Mama Okyo. Entonces, yo me acuerdo que solo le puse un simple comentario de, ¿estás consciente que Mama Okyo y Manco Capac eran hermanos, entre otras muchas cosas, eran hermanos? O sea, le digo, sí lo leíste, sí lo sabías. Y decía, no, pero es que son nuestra herencia, tendremos que defender, o sea, pero lo leíste como mínimo, sabes de la historia, en realidad, y pasa que no, en esta de la occidentalización, ¿no? Y la hibridación de culturas y el aculturalismo que denominamos, ¿no? Y que a ratos, ¿no? Repudiamos diciendo que deberíamos tener lo nuestro, se nos olvida las semejanzas que hay entre lo nuestro y lo que viene de
de afuera, ¿no? No sé si se habrán fijado en que, por ejemplo, el origen, la historia del Génesis de las religiones judeo-abránicas es muy parecida a la creencia de cómo surgieron los seres humanos en esta zona de Latinoamérica, que era lo que pensaban los incas. El nacimiento de los primeros incas es una historia muy similar a cómo surgió Jesús, en realidad. El diluvio es una historia muy semejante en la religión cristiana a la leyenda de las guacamayas, que es de una cultura precolombina, ecuatoriana, y también a la mitología nórdica y aparte de la mitología griega. Pero esto no lo hemos revisado, no lo hemos visto, y creo que haría falta mucho revisar eso y leer y analizar, y estoy de acuerdo en un punto de que esto sí se lograría con la educación, me parece, ¿no? En realidad yo, como prueba y ejemplo de esto, siempre pongo a mi sobrino, un sobrino mío, ¿no? Que él era apático con el arte, no le interesaba nada, no le interesaba la música, no le interesaba el teatro, ¿no? Y una profesora de cultura artística, ¿no? Cuando nació esto del Festival de Artes Vivas, con el que estoy muy en contra en algunas cosas, pero sí en algunos beneficios que he traído, por ejemplo, ella les obligó durante estas fechas a asistir a por lo menos 2 eventos y traer pruebas de que fueron. Él no quería ir porque decía que es una obligación. Terminó yendo a como 5 eventos diferentes, ¿sí? Cuando él ya fue cuando fue el segundo, o sea, yo le conseguí entradas y le decía, ¿quieres ir para que cumplas tu deber? Y me dice, de hecho, mi deber lo cumplí la semana pasada, pero dame las entradas porque igual voy a ir. Y entonces, desde ese momento, él tiene otra percepción diferente del arte. O sea, para él ya es diferente, para a mí ya es más fácil a él pararlo en una sala de exposición de obras de arte y que él ya tenga una concepción diferente. Él ya tiene una concepción diferente del arte. Él, en este momento, por ejemplo, él también le pasa lo mismo. La semana pasada ayudábamos con el deber a mi otro sobrino y él decía, ¿cómo no vas a saber de el mono con gallinas? ¿Cómo no vas a saber de qué tan lejos? ¿Cómo no vas a saber del pescador, de mi corazón, Con mi corazón en Jambo? Películas ecuatorianas, ¿sí? ¿Cómo no vas a saber que existe ratas, ratones y rateros? Que a mí ya me asombraba, o sea, ese conocimiento que ya tiene, esa percepción que ya tiene el arte, que se puede lograr con la educación. Y una de las cosas que me lo demostró pues, fue un día que asistíamos a una obra de teatro y que al final para el autolanzamiento, para el autofinanciamiento, uno de los miembros del colectivo presentó una de sus pinturas que la subastó. Lamentablemente se subastó por $30. Y mi sobrino, en su concepción, o sea, diferente que nosotros, o sea, de verla a metros de distancia, decíamos, eso costó, eso trae una historia desde aquí, puedo verla. Y vale, y mucho. Y él decía, y mi sobrino decía, como mínimo, la base de esta subasta debió haber sido $100 como mínimo, si le estamos poniendo un valor monetario. Dice, ahora, ¿cuál es lo otro? Lastimosamente, mi sobrino me miraba y decía, lastimosamente nosotros dos en este momento no estamos en posición de pagar esos $100 por esa obra que nos encantaría haberlos pagado. Porque eso se merecía y se merecía más esa obra. Y se subastó por $30. Digo, y son cosas que se pueden enseñar desde la escuela, desde el colegio, que falta un empujoncito, un algo, ¿sí? Y lo otro, una pregunta, hablábamos de las plataformas digitales, si alguien tiene una en donde puede encontrar películas ecuatorianas, donde puede encontrar Qué tan lejos, Con mi corazón en Jambo, Ratas, Ratones y Rateros, porque la sepa, please, crucenme el link. Me urge a mí compartirlo esto con mis sobrinos. Sí, hay una plataforma que es Cholo Films, que tiene justamente todas esas películas. Creo que la suscripción, no recuerdo, o que cuesta como un alquiler de videoclub, creo que $3 por una semana poder ver esas películas. Pero sí hay Cholo Films, puedes entrar. Y hay otras más. Retina Latina, por ejemplo, de películas latinoamericanas. Sí, hay algunas plataformas que se pueden. Ya les voy a pasar los datos exactos para que me puedan apreciar. Vamos con Rodrigo, que ya nos quedan 5 minutos, por favor. Bueno, rápidamente, quería decirles que
Pues el Ecuador es un estado intercultural y también plurinacional, entonces tenemos que aceptarnos como somos y aceptar que hay varios pueblos, varias etnias que convergen pues en un mismo país. De manera que pues hay que ver de parte y parte, hay que aceptar pues la parte indígena, investigar sobre la parte indígena, la herencia pues prehispánica en el Popol Vuh y demás códices. Y no por eso la parte hispánica, hay que también estudiar la parte hispánica de una manera objetiva, de una manera pues que sea trascendental para nuestro progreso. Entonces hay como mucho resentimiento social, resentimiento histórico. Incluso vi una página que decía que tener barba es racismo. Algo así, o sea, pueden ustedes buscar en Google y dicen el origen oscuro de la barba, dicen que tener barba es racismo. Entonces, pues, lo mejor es aceptar, creo, quiénes somos. Como dijo Friedrich Nietzsche, solo el inferior, la persona inferior dice que todos somos iguales, comprender que tenemos diferencias, pero que esto, pues, necesariamente no tiene que ser un impedimento y que, bueno, todos somos iguales, seres humanos y estamos en lo mismo, viviendo la misma realidad. Bien, gracias. Bueno, yo creo que es importante hacer estas reflexiones, no solo como cineastas, como comunicadores, ¿no? Es importante que entendamos, como dijo, solo la educación, es como la experiencia que acaba de decir Cristian, ¿no? Con su sobrino. La persona que desde joven, desde niño, conoce el arte, nunca más se va a separar de él y tiene otro tipo de sensibilidad. Yo creo que si en todas las profesiones les dieran un poquito de arte, la gente sería inclusive diferente, más humana y más solidaria. Recordarles que la parte esta formal que había pedido en los trabajos, no se olviden, tomen en cuenta que son más de 200 personas, entonces si no hay una cierta codificación formal en la presentación de los trabajos, no se puede organizarlos para poderlos leer. Eso es más que nada por eso que les había pedido que lo presenten de esa forma. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, agradecerles, recordarles que los trabajos tienen que presentar el día lunes hasta las 10 de la mañana y igual ese día lunes les pasaré la película y el texto de la siguiente semana. Y nos veríamos el próximo viernes. Gracias con todos y que tengan una buena noche. Hasta luego. Muchas gracias, hasta mañana. Gracias, Carlos. Mañana. Gracias. Hasta la próxima semana. Chao, gracias. Chao, linda noche. Buenas noches, compañeros. Nos vemos el siguiente viernes.